En la parte B, correspondiente a las estructuras livianas de acero, a estudiar los distintos tipos de arrastramiento, las posibilidades formales de las estructuras metálicas livianas, su predimensionado y veremos ejemplos variados para ver la aplicación de los mismos. Repasemos qué habíamos dicho que son los arrastramientos. Los arrastramientos son elementos lineales secundarios que mantienen en su posición a los elementos principales y otorgan rigidez espacial al conjunto ante la acción del viento. En esta imagen vemos cómo el viento provocaría un efecto de succión de la cubierta, por lo que es necesario colocar los arrastramientos de montaje en forma ya sea de cruz de San Andrés o también se podrían haber materializado con vigas de celosía entre cercha y cercha en el medio y en los extremos. En este caso vemos que toda la imagen, toda la estructura está arrastrada con cruces de San Andrés a nivel de montaje, a nivel laterales. También los arrastramientos pueden ser en forma de X entre correa y correa, es cuando las luces superan a 1,20 metros la separación entre correa y correa. Acá en esta imagen vemos cómo estas celosías también están arrastradas por medio de cruces de San Andrés. En este ejemplo, que pertenece a la terminal de ómnibus de Córdoba, vemos cómo el arrastramiento está materializado por vigas en forma de celosía en los laterales. En esta imagen de los pórticos también vemos cómo están arrastrados por vigas de celosía en los extremos y en la parte media de las estructuras. En cuanto a los tipos de arrastramiento, están los de montaje. ¿Cuáles son los de montaje? Los que se disponen en forma horizontal de la cubierta y están dispuestos en forma continua en todo el perímetro. En esta imagen se ve en forma de cruz de San Andrés y en color colorado. Luego están los arrastramientos hastial o frontal, que tienen la función de mantener a las columnas en su posición correcta, y en esta figura están representados con cruces de San Andrés en color verde. Luego están los longitudinales, que su función es inmovilizar a los elementos principales para mantener en su sitio a las columnas y a las cerchas. En este caso vemos que se han materializado con vigas de celosía en los extremos de las cerchas. Acá en esta primera imagen vemos que lo han puesto de color azul. Luego están los laterales, cuya función es rigidizar a las columnas en el sentido longitudinal de las construcciones, y en este caso vemos que están dispuestos en forma de V. Junto a las posibilidades formales y al predimensionado, observamos que este tipo de estructuras, que también son las denominadas de vector activo, se denominan cerchas planas, que pueden tener forma triangular o vientre de pez o forma de tijera, y cubren luces de 15 a 80 metros. Después tenemos cerchas combinadas, como las que vemos en estas tres imágenes, cuya luz
podrían oscilar entre 25 a 100 metros. ¿Cómo se predimensionan las celosías? H es igual a L sobre 10 a L sobre 12 y los semipórticos H es igual a 13 a L sobre 15. En esta imagen vemos las formas diferentes que pueden adquirir las celosías, semipórticos, arcos de eje quebrado, las vigas o elementos principales. Acá, por ejemplo, tenemos también de eje quebrado. Otra forma de disponer estos elementos son de vigas de eje recto, o pórticos, o arcos. En este caso, podremos cubrir luces de 25 a 120 metros. En el caso de eje recto, ¿cómo se predimensiona? H es igual a la luz sobre H es igual a la luz sobre 35. Para pórtico, H es igual a L sobre 40 a 45. Y para arco, H es igual a L sobre 50 o 55. En la figura de abajo vemos son formas, estructuras resueltas para cubrir espacios para canchas de fútbol y los elementos pueden ser variados. Acá he puesto 2, pero si buscan y googlean van a observar muchos estadios resueltos con este tipo de estructuras metálicas livianas. En cuanto a los ejemplos de aplicación, vamos a observar y estudiar las características de la estructura de la terminal de Córdoba en Argentina, el Auditorio Gota de Plata en México y 2 obras en Japón, que es el aeropuerto de Kansai y el estadio Oita. A ver, por ejemplo, la estación terminal de Córdoba, resuelta en el 2011 por los arquitectos Gramática, Guerrera, Pisane y Uturbey, y vemos las características de la estructura. Hay 40 columnas resueltas en forma de V, con un diámetro de 30 centímetros, una altura de 10 a 15 metros. La viga principal superior es armada con perfil C, con una altura de entre 1,20 a 1,50, porque bueno, como se observa en la figura, varía la altura de esta viga. Las correas están resueltas laminadas en frío y hacia la llegada de los ómnibus están resueltos con voladizos de 10 metros que se sostienen por medio de tensores. Luego vemos el aeropuerto de Kansai, que está en Osaka, Japón, resuelto por el arquitecto Renzo Piano en el año 1991 y 1994. Tienen una forma aerodinámica, los elementos principales están resueltos en forma triangular, con tubos redondos, perfectamente arriostrados, en la parte longitudinal y también en la cubierta por cruces de San Andrés o elementos en forma diagonal. Entre el elemento principal vemos las características de los elementos principales. Cubren una luz de 1,7 kilómetros. La zona central tiene 300 metros por 82 metros. Las vigas son de tubos de acero con una altura de 2,40 metros, separada cada 10 metros.
El diámetro del cordón superior es aproximadamente 26,7 centímetros, el cordón inferior de estas vigas de 40,6 centímetros, el diámetro de las diagonales de 13,9 centímetros. Las correas son perfiles doble T de 400 por 400 con una luz de 10 metros, de 400 por 400 milímetros. La cubierta está resuelta con paneles de acero inoxidable. En cuanto al auditorio del Gota de Plata, que está situado en México, resuelto por los arquitectos Migdal, vemos cómo estas vigas están apoyadas en columnas, en este elemento principal y en este elemento posterior también, por medio de una viga metálica, y observamos sus fundaciones y bueno, todos los elementos que conforman, digamos, las columnas, las vigas, los arriostramientos. Como se observan acá, estos son, actúa como una viga principal y también de arriostramiento. Este es el elemento principal, creo que también actúa como arriostramiento. Ese serían los arriostramientos, los apoyos, las columnas, las fundaciones. En el corte observamos perfectamente cómo ese elemento principal se materializa con una cercha de metálica apoyada en una viga reticulada en el medio y en los extremos, acá sobre columnas, esta viga reticulada también sobre una gran columna de hormigón, como se ve acá también en la parte posterior, y hacia adelante con columnas. Vemos cómo estos elementos posterior y la parte central están resueltos con pórticos de hormigón armado en donde apoyan las cerchas. Luego acá en el estadio de Oita de Kisho Kurokawa, el gran ojo de Japón, resuelto en el 2001, cubre una luz de 120 metros en el sentido más largo y en el sentido más corto de 85 metros. Tiene una forma de arcos de generatriz elipsoidal y acá se observa el arriostramiento, el elemento principal. Estos también son elementos principales. Actúa como un gran arriostramiento, un elemento rigidizador. Y la cubierta está resuelto con membranas de teflón. Para finalizar, he colocado dos estaciones de tren resueltas en distintas épocas, pero que no dejan de usar todos los criterios de diseño que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver este tipo de estructura. Por ejemplo, en la primera, que es la estación del ferrocarril Mitre, acá en Tucumán, vemos los elementos principales cuyos cordones inferiores son de eje curvo y arriba de eje recto, que en su parte central se ha permitido dejar una claraboya para la emanación de gases y entrada de luz. Los apoyos hacia los laterales extremos está resuelto por muros de mampostería y en su parte central apoyan en columnas de hierro fundido. A nivel de cubierta observamos las
los arriostramientos en formas de cruz de San Andrés y los arriostramientos longitudinales similares a los elementos principales entre columna y columna. En la estación de Mar del Plata se observan los elementos principales de sección armada con tubo redondo de forma rectangular y triangular que apoyan elementos de acero también, que son las columnas, y de las columnas se desprenden unas ramas tipo capiteles hacia los sectores de los tramos de las vigas y de los voladizos. Termino con la frase de Luis Barragán que dice: la función de la estructura debe resolver el problema material sin olvidarse de las necesidades del hombre. Pues en estos dos ejemplos o en todo lo que hemos visto, se observa que debemos tener en cuenta para cada tipología estructural los criterios de diseño y las recomendaciones correspondientes para arribar a un adecuado diseño formal de nuestras estructuras.